Iniciemos con el primer tipo de visualizador, el texto simple. ¿Cuándo deberíamos usarlo? Si tú tienes solo un número o dos para compartir a tu audiencia, el texto simple puede ser una gran forma de comunicarlo. La idea es hacer el número prominente y agregarle unas pequeñas palabras de apoyo para expresar claramente el punto. Veamos un ejemplo. Esta es la data de un informe sobre las mujeres profesionales que son madres y que son amas de casa. Como vemos en este gráfico, en 1970 el 41% de mujeres se quedaron en casa y en el 2012 el 20% de mujeres de madres profesionales se quedaron en casa. También vemos algún texto explicativo dando un poco más de contexto. Pero como verás, solo hay dos números. De hecho, no necesitarías una gráfica para eso. Si analizamos un poco más, acá tenemos una gran cantidad de texto y espacio para un total de solo dos números. El gráfico no ayuda mucho en su interpretación e impacto sobre lo que queremos decir, que es el cambio en porcentaje de las mujeres que se quedan en casa. Ahora en el 2012 es solo el 20%. Entonces, ¿cómo mejoramos esta comunicación? Vamos a usar esta simple sentencia. 20% de madres profesionales se quedan en casa en el 2012, comparados con el 41% en 1970. Te pregunto, ¿en cuál de los dos casos notas más el mensaje? ¿Cuál tiene más impacto para ti? Como verán, el texto simple, usado de una manera adecuada, ayuda a mejorar el mensaje que queremos contar. El hecho de que tengas dos números no significa que necesites un gráfico. Poner uno o un par de números en una tabla o gráfico simplemente hace que los números pierdan su esencia. Así que cuando tengas uno o dos números que desees comunicar, piensa en usar solo los números en sí. Algo también muy importante que quisiera mencionar y que quizás has notado o te estés preguntando es, ¿y si quiero reducir estos dos números a uno solo? ¿Cómo así? Si yo no solamente quiero mostrar los números, es decir, los porcentajes por año, sino quiero mostrar la reducción que hubo, porque si nos damos cuenta, en 1970 hay aproximadamente un 40% de madres profesionales que se quedan en casa, pero en el 2012 hay un 20%. La reducción es de la mitad, del 50%. Si queremos solamente mostrar un solo número, es decir, la reducción, podríamos hacer este mensaje. Y diríamos, 50% de disminución de madres profesionales que se quedan en casa ocurrieron entre 1970 y 2012. Y te preguntarás ahora, entonces, ¿cuál de los dos mensajes sería el correcto? Y mi respuesta es depende. Depende de tu propósito o lo que quieras comunicar. Si tú solamente quieres comunicar la disminución o aumento, en este caso la disminución que fue del 50%, este mensaje de arriba sería la mejor opción. Pero si tú quieres mostrar los porcentajes por cada año, este segundo mensaje sería una mejor elección. Entonces, ¿por qué quise mostrar este ejemplo de un solo número? Porque quizás te ha pasado o te esté pasando que necesites solo mostrar el aumento o la disminución en tus datos. ¿Cómo mostrar un solo número? Esta sería la mejor manera. Pero en este caso en particular de esta encuesta, resalta mucho más decir que en 1970 hubo un 40% y en el 2012 un 20%. Porque si nos damos cuenta, aquí en el primer mensaje de arriba, no podemos saber cuánto es el porcentaje de 1970 y del 2012. Solo tenemos un solo número. Así que hay que tener cuidado qué es lo que queremos transmitir a la audiencia. En este ejemplo de la encuesta, el mejor mensaje sería este, mostrar los dos números por año y resaltar
realmente cuál fue el cambio, que es el 20% ahora en el 2012. En resumen, si tienes uno o dos números, evita usar gráficos y aprovecha la esencia de los números. Verás que tu audiencia lo entenderá mejor. Ya cuando tengamos más números que mostrar, podemos usar tablas o gráficos. Y estos casos los vamos a explicar con más detalle en las siguientes clases.